Hollywood, tierra de promesas y de ilusiones rotas. En 1947, una joven llamada Elizabeth Short llegó con la esperanza de convertirse en estrella, pero lo que encontró fue un destino marcado por la tragedia. Una mañana fría de enero, su cuerpo apareció en un descampado de Los Ángeles. El crimen fue tan atroz, que incluso los detectives más duros quedaron en shock. La prensa, fascinada por el misterio, la apodó la Dalia Negra. Más de 100 sospechosos fueron investigados, rumores de médicos, celebridades y hasta conspiraciones ocultas recorrieron la ciudad. Pero el asesino nunca fue encontrado. Su historia se convirtió en una leyenda oscura, un recordatorio de que tras el brillo de las luces de Hollywood siempre se esconde una sombra imposible de ignorar. Hoy, en Archivo Oculto, viajamos a Los Ángeles de 1947, una ciudad donde los sueños de Hollywood brillaban, pero también ocultaban las sombras más inquietantes. Elizabeth Short, una joven con ansias de convertirse en actriz, fue encontrada sin vida en un terreno baldío. La brutalidad del crimen estremeció incluso a los investigadores más fríos, su cuerpo había sido mutilado de forma indescriptible, dejando a la ciudad sumida en el miedo y el misterio. La prensa la bautizó como la Dalia Negra, y su nombre se convirtió en sinónimo de un enigma jamás resuelto. Se investigaron médicos, actores, mafiosos, pero el asesino nunca fue atrapado. De este caso nacieron películas, teorías y leyendas urbanas, pero la verdad permanece enterrada en las sombras. Este es el verdadero expediente de Elizabeth Short, la Dalia Negra, y la historia que hoy abrimos aquí, en Archivo Oculto. Elizabeth Short nació el 29 de julio de 1924 en Hyde Park, un barrio de Boston, Massachusetts. Fue la tercera de 5 hijas de Cleo Alvin Short Jr. y Phoebe May Soie. Sus hermanas se llamaban Virginia, Dorothea, Eleanora y Muriel. Su infancia no fue fácil. Tras el colapso económico de 1929, la familia perdió la estabilidad y en 1930 su padre abandonó el hogar, dejando a su madre al cuidado de todas las niñas. Phoebe May se mudó entonces con sus hijas a la ciudad de Medford, también en Massachusetts, donde Elizabeth Short pasó gran parte de sus primeros años. De niña padeció problemas respiratorios y asma, lo que la obligaba a ausentarse de la escuela con frecuencia. En 1939 incluso fue sometida a una operación en los pulmones. A pesar de ello, Elizabeth Short creció como una joven alegre y carismática, con un marcado interés por el cine y el glamour de Hollywood. Aquellos primeros años, marcados por la ausencia de su padre, las dificultades económicas y sus problemas de salud, moldearon a la joven. Durante su adolescencia, la vida de Elizabeth Short estuvo marcada por la fragilidad de su salud, los sueños de Hollywood y la ausencia de su padre. Su padre, Cleo Alvin Short Jr., había trabajado construyendo campos de mini golf, pero la Gran Depresión lo dejó sin nada. En 1930 abandonó a su esposa, Phoebe May Soie, y a sus 5 hijas, fingiendo incluso su suicidio al dejar el auto cerca de un puente en Boston. Durante años, la familia creyó que había muerto. Pero más de una década después, en 1942, Cleo Alvin reapareció escribiendo desde California. Elizabeth, entonces una joven de 18 años, fue la única de sus hijas que quiso reencontrarse con él. Se mudó primero a Vallejo, California, y poco después a Los Ángeles, con la esperanza de empezar una nueva vida junto a su padre. Sin embargo, la convivencia fue un desastre. Él exigía disciplina y obediencia, mientras ella soñaba con libertad, glamour y una oportunidad en el cine. La relación se rompió y Elizabeth Short terminó por alejarse definitivamente de su padre. Ese mismo año, en 1943, fue arrestada en Santa Bárbara por beber siendo menor de edad. La policía de menores la devolvió a casa de su madre en Massachusetts, aunque pronto volvió a recorrer ciudades como Miami y Los Ángeles, trabajando como camarera mientras seguía persiguiendo sus sueños. En esos años también conoció al mayor Matthew Gordon Jr.,
un piloto del ejército del aire que estaba destinado en la India. Según contó a sus amigos, él le propuso matrimonio por carta, pero antes de regresar murió trágicamente en un accidente aéreo. Aquella pérdida dejó en Elizabeth una herida profunda. A pesar de los golpes de la vida, Elizabeth Shore mantenía una imagen única, labios oscuros, vestidos negros, una aura de misterio que llamaba la atención de todos. Un estilo que, años después, haría que el mundo entero la recordara con un nombre inolvidable, la Dalia Negra. En los últimos días de su vida, Elizabeth Shore llevaba una existencia errante. Se movía entre pensiones, hoteles baratos y apartamentos compartidos, viviendo casi sin dinero, siempre en busca de alguien que pudiera ayudarla mientras perseguía su sueño de ser actriz en Hollywood. El 8 de enero de 1947, Elizabeth escribió una carta a un antiguo conocido, anunciando que pronto regresaría a Los Ángeles. La noche del 9 de enero de 1947 sería la última vez que fue vista con certeza. Un vendedor llamado Robert Red Manley la llevó en su auto hasta el vestíbulo del famoso Hotel Biltmore, en el centro de Los Ángeles, alrededor de las 6:30 de la tarde. Allí, varios empleados del hotel la recordaron haciendo llamadas telefónicas en el lobby. Nadie volvió a verla con vida después de eso. Durante los días siguientes, entre el 10 y el 14 de enero, hubo supuestos testigos que dijeron haber visto a Elizabeth Shore en bares y restaurantes de Los Ángeles. Uno de ellos, un oficial de policía llamado Merrill McBride, afirmó haberla visto angustiada, llorando y diciendo que alguien había amenazado con matarla. Incluso aseguró que más tarde la vio acompañada por 2 hombres y una mujer. La noche del 14 de enero, o en las primeras horas del 15, se cree que Elizabeth fue asesinada. La mañana del 15 de enero de 1947, una vecina llamada Betty Bersinger caminaba con su hija pequeña por la avenida Norton, en el barrio de Leimert Park. A un costado del camino creyó ver un maniquí abandonado, pero al acercarse descubrió algo espeluznante: era el cuerpo sin vida de una mujer. El 16 de enero de 1947, un día después del hallazgo del cadáver, el forense del condado de Los Ángeles, Frederick Newhart, examinó el cuerpo de Elizabeth Shore, la joven que el mundo conocería como la Dalia Negra. El informe fue uno de los más perturbadores de su época, así que si eres una persona sensible, puedes adelantar el video a este minuto. El cuerpo de Elizabeth medía apenas 1,52 m, delgada, de piel clara y cabello oscuro. Pero lo que más impresionó al forense fue la violencia con la que había sido tratada. El cadáver estaba cortado en 2 partes a la altura de la cintura. El corte atravesaba limpiamente la columna vertebral, entre la segunda y la tercera vértebra lumbar. No se trataba de un tajo improvisado, era una incisión precisa, probablemente hecha con instrumentos quirúrgicos, lo que sugería que su asesino tenía al menos conocimientos médicos o experiencia con disecciones. El rostro de Elizabeth mostraba una de las marcas más crueles del crimen. Desde las comisuras de sus labios hasta casi llegar a las orejas, 2 profundos cortes le daban una macabra apariencia de sonrisa. La prensa bautizó esa herida como la sonrisa de Glasgow, un sello de tortura que dejaba claro que su muerte no había sido rápida ni misericordiosa. El forense descubrió además golpes en la cabeza, hematomas en la frente y en el costado derecho del cráneo, acompañados de sangrado bajo la membrana que protege el cerebro. Esos hallazgos indicaban que había recibido un fuerte trauma craneal antes de morir. El resto de su cuerpo también hablaba del sufrimiento que había padecido. Presentaba cortes superficiales en el brazo derecho, en el brazo izquierdo y en la parte inferior del pecho. En el seno derecho, una laceración irregular había arrancado parte del tejido. Además, se encontraron claras marcas de ataduras en sus muñecas, tobillos y cuello, lo que revelaba que había sido amarrada y posiblemente torturada antes de ser asesinada. Su piel estaba tan pálida que parecía de porcelana. El informe señalaba que el cuerpo había sido drenado completamente de sangre y después lavado cuidadosamente. Cuando lo colocaron en el terreno baldío de Leimert Park, las 2 mitades fueron puestas con precisión, separadas por apenas un pie de distancia. Era evidente que alguien había querido montar una escena, no solo deshacerse de un cadáver.
En cuanto a la causa de la muerte, el forense determinó que fue una combinación de hemorragia causada por los cortes en el rostro y el shock por los golpes en la cabeza. Es decir, Elizabeth Short murió desangrada y golpeada, tras soportar un tormento inimaginable. Al revisar si había sufrido abuso sexual, las pruebas fueron negativas. No había esperma ni evidencia clara de un ataque reciente. Algunos investigadores creen que el asesino buscaba proyectar un ritual o un mensaje macabro más que cometer un crimen pasional. Lo que más intrigó a los peritos fue que varias de las mutilaciones parecían haberse hecho después de la muerte, como el corte que dividió el cuerpo en dos. Pero otras, como la sonrisa de Glasgow y algunos golpes en el rostro, parecían haber ocurrido cuando ella aún estaba viva, lo que aumenta la teoría de que fue torturada. El hallazgo de la Dalia Negra no fue solo un asesinato, fue un espectáculo de horror diseñado para ser visto, para conmocionar. Su asesino no solo la mató, la convirtió en un mensaje sangriento que, hasta hoy, nadie ha podido descifrar. A lo largo de casi 8 décadas, el caso de Elizabeth Short, la joven que el mundo conoció como la Dalia Negra, ha dado origen a una interminable lista de sospechosos. La brutalidad del crimen, la precisión quirúrgica de las mutilaciones y el misterio alrededor de su vida han llevado a pensar que su asesino no fue un hombre cualquiera. Uno de los nombres más señalados es el del Dr. George Hodel, un médico brillante, con un pasado oscuro y con conexiones en los círculos más influyentes de Los Ángeles. Décadas después, su propio hijo, el exdetective Steve Hodel, lo acusaría públicamente de ser el asesino de la Dalia. En sus investigaciones señaló la frialdad de su padre, su acceso a instrumentos quirúrgicos y hasta supuestas coincidencias en fotografías y caligrafía. Para muchos, la precisión del corte que partió a Elizabeth en dos solo podía haber sido obra de alguien con formación médica. Sin embargo, las pruebas presentadas nunca pasaron de lo circunstancial. El nombre de Hodel se convirtió en el más famoso de la lista, pero jamás se logró una confirmación oficial. Otro sospechoso fue Leslie Dillon, un joven exayudante de funeraria que, 2 años después del crimen, mostró un extraño interés por el caso. Dillon escribía cartas con detalles llamativos sobre la investigación, y pronto levantó sospechas entre los detectives. Algunos autores modernos creen que Dillon pudo haber tenido conocimientos de disección por su trabajo con cadáveres, e incluso sugieren que actuó en complicidad con otras figuras. Aún así, nunca se encontró una conexión directa con Elizabeth, y sus posibles motivaciones quedaron en el aire. También estuvo en la mira Mark Jansen, un empresario dueño de clubes nocturnos. Jansen conocía a Elizabeth y en algún momento le ofreció alojamiento. Cuando su nombre apareció en una libreta de direcciones vinculada al caso, las sospechas se dispararon. Algunos creen que pudo haber estado celoso de los rechazos de Elizabeth, otros aseguran que simplemente formaba parte de un entorno turbio. Pero, como en tantos otros nombres, las pruebas se desvanecieron y la justicia no logró acusarlo. No fue el único médico mencionado. El Dr. Patrick O'Reilly, un hombre con un pasado lleno de contradicciones, también figuró entre los investigados. Años después se descubriría que O'Reilly había mentido sobre su verdadera identidad, lo que alimentó aún más las sospechas. Su formación médica, combinada con la precisión de los cortes del crimen, lo convirtieron en candidato lógico. Pero, una vez más, no existió una prueba definitiva que lo señalara. La lista de sospechosos llegó a incluir nombres aún más sorprendentes, gángsteres como Baxi Sahil, magnates de la prensa, e incluso figuras de Hollywood. Algunos decían que la Dalia había sido víctima de un poderoso que quería silenciarla, otros que fue usada como ejemplo en un ajuste de cuentas. La policía recibió incluso confesiones de personas que aseguraban ser el asesino, pero todas fueron descartadas por inconsistentes o falsas. Con el paso del tiempo, los documentos, las pruebas físicas y los testigos se han ido perdiendo. No se recogió ADN en 1947, y las cartas enviadas a los periódicos nunca pudieron atribuirse de forma concluyente a un culpable. Lo que queda es un rompecabezas lleno de piezas sueltas, teorías enfrentadas y sospechosos que nunca pudieron ser condenados. Hoy, el nombre de Elizabeth Short sigue envuelto en misterio. Su muerte no fue solo un asesinato,
fue un espectáculo de horror cuidadosamente preparado. Su asesino, quienquiera que fuera, logró lo que parecía imposible: convertir a una joven desconocida en una leyenda trágica que sigue viva en la memoria colectiva. Y a pesar de tantos nombres, tantas hipótesis y tantas teorías, la pregunta sigue abierta: ¿quién mató realmente a la Dalia Negra? El expediente que abrimos hoy nos recuerda que el verdadero horror no siempre se esconde en fantasmas ni en maldiciones, sino en la mente humana, capaz de crear escenas más macabras que cualquier ficción. Quizás hablamos de un crimen aislado, o tal vez de una obra de alguien que quiso dejar un mensaje imposible de descifrar. Lo cierto es que, detrás de cada sospechoso, cada pista y cada nombre, sigue viva la sombra de una pregunta que nunca ha sido respondida. Y ahora te la hago a ti: ¿quién crees que fue el verdadero culpable del asesinato de Elizabeth Short? Déjamelo en los comentarios, porque en este canal todas las teorías cuentan. Si esta historia te atrapó, no olvides darle like, compartir el video y suscribirte a Archivo Oculto, donde cada semana abrimos un expediente que desafía la lógica y la historia. Nos vemos en el próximo caso. Y recuerda, a veces, lo más aterrador no es lo sobrenatural, sino el silencio de un crimen que jamás encontró justicia.